Pues nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy el doctor Oscar Gutiérrez, que es cirujano cardiovascular de Mérida, va a presentar estos dos artículos que hablan de complicaciones neurológicas en cirugía cardiovascular y nuevamente agradecer la presencia que seguramente va a ser muy enriquecedora. Primero de Anita. Anita, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es neuróloga pediatra. El doctor Ramón Gutiérrez, que nos va a ayudar mucho con la parte de imagen. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Y nuevamente, amigo Yair, muchas gracias por estar presentes los tres. El plan es que Oscar presente estos dos artículos y al final seguramente van a surgir muchas dudas y comentarios. Oscarito, adelante, por favor, amigo. Muy bien. Voy Dame, a compartir dame la 2 pantalla. segundos. A ver, Listo, si me da. a la hora que digas. Gracias, Oscarito, y gracias a todos. Ok. Ahí ya me pueden ver. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, como bien dice Charlie, el día de hoy vamos a platicar un poco de las complicaciones neurológicas relacionadas a la cirugía cardíaca. Se seleccionaron un par de artículos para la revisión del día de hoy. Este par de artículos, si bien no son artículos muy recientes, son artículos que han tenido cierto impacto y que han sido referencia para artículos nuevos. Este par de artículos, en general, son artículos que hablan en la atención en el paciente, que es el paciente adulto, pero muchas cosas se relacionan con el paciente pediátrico, ¿no? Entonces, fue la manera de seleccionarlos, sobre todo que son artículos de interés y que son artículos que pues son muy importantes para todos nosotros, ¿no? El primer artículo es un artículo de la revista The Lancet de mayo del 2014. Esta revista para ese año tiene un factor de impacto de 30.039. Yo creo que es de las revistas que más impacto tiene a nivel mundial. Y el artículo, por el tipo de revisión sistemática que se realizó, tiene un nivel de evidencia A y un grado de recomendación 2. Okay. Bueno, vamos a empezar este artículo con la exposición de un caso. Es un pacientito que tuvimos por acá, es un paciente masculino, 1 año 4 meses de edad. Es un paciente con unos diagnósticos complejos. En este caso se trata de un paciente con una doble lesión en la válvula mitral, una mitral que estaba en paracaídas, además de una CIB perimembranosa y una metabolopatía que se trata de una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. A este paciente se le realizó una plastía de la válvula mitral y un cierre de la CIB. Durante su estancia, el paciente había presentado picos febriles esporádicos y 10 días después de la cirugía se presenta con estos movimientos que son repetitivos. Llama la atención al equipo. El paciente prácticamente estaba de prealta en esa ocasión y 5 minutos después de que inician los movimientos repetitivos, prácticamente bueno, son convulsiones, se le realiza manejo para la crisis convulsiva, se estabiliza el paciente, ceden las crisis convulsivas y a partir de este momento se inicia el abordaje para saber qué fue lo que pasó con este paciente. Este fue el motivo de la revisión del día de hoy. Fue lo que nos orientó a tomar, hacer revisión de artículos con todo el equipo y sobre todo para establecer primero diagnósticos y segundo establecer el manejo para este paciente. Y pues bueno, las complicaciones neurológicas son un problema mayor que está asociado a la cirugía cardíaca, viene ligado prácticamente y está presente entre 20 y 40% de los pacientes, sobre todo en adultos. El manejo de este tipo de lesiones puede ser desde manejo abierto y en los últimos años se ha hablado mucho de manejo mínimamente invasivo o llegando a ser incluso manejo endovascular. Este artículo pues está enfocado mucho a lo que es el tromboembolismo cerebral y evalúan los riesgos, así como los abordajes para minimizar la tromboembolia perioperatoria y el manejo agudo de un evento isquémico cerebral. Este es un artículo de revisión, descriptivo, retrospectivo y con una búsqueda sistemática en diferentes fuentes de información. El manejo de los riesgos perioperatorios para el infarto isquémico, ellos evalúan a los pacientes en base a diferentes escalas.
Cuando se está hablando de los riesgos, ellos lo que quieren saber es qué está pasando con el paciente. Hicieron una descripción muy detallada sobre todo de lo que es el EBC isquémico o el daño por la hipoperfusión que presentaba el paciente. El tipo de lesiones lo encontraron principalmente en pacientes que se realiza una revascularización o pacientes que se les realizó algún procedimiento quirúrgico a nivel de las válvulas, ya sea plastías o sea sustituciones valvulares. Al realizar la cirugía valvular, sobre todo a nivel del lado izquierdo del corazón, se habla mucho de lo que es la embolización de partículas por la plastía o una embolización aérea que está presente casi en el 10% de los casos. Las complicaciones tempranas, ellos las refirieron como aquellas que se presentaron antes y las que se presentaron posterior a la extubación. La escala para valorar el riesgo posquirúrgico de esos pacientes se basó mucho en lo que es la escala del STS. Esta es la página en la cual se puede hacer el cálculo de riesgo posquirúrgico de cada uno de los pacientes. A estos pacientes previos a la cirugía se les hacía una escala, una valoración en esta escala y se tenía de alguna manera previsto o iban correlacionando lo que iba pasando con cada uno de los pacientes. Esta escala pues es de libre acceso y se puede usar para cualquier tipo de pacientes a partir de 1 año. El manejo de los riesgos perioperatorios, sobre todo para pacientes con alto riesgo, de acuerdo a la escala del STS, ellos una vez que valoraban que era un paciente de alto riesgo, decidían en el prequirúrgico iniciar aspirina o en las 6 horas posquirúrgicas recomendaban el uso de aspirina. Con esto vieron que existía una reducción de los eventos isquémicos cerebrales hasta de un 50% en comparación a los pacientes que no recibían este medicamento. A todos aquellos pacientes que presentan fibrilación auricular se estuvieron manejando de acuerdo a las guías con uso de beta bloqueador y amiodarona. Incluso hay una técnica que describieron en la cual algunos cirujanos tendían a ligar la orejuela de la aurícula izquierda si se encontraban ante la presencia de algún trombo durante el procedimiento quirúrgico. Para optimizar, para el manejo intraoperatorio, para minimizar los eventos isquémicos, lo más importante es optimizar la TA. Evitar que los pacientes presenten una TA media baja de acuerdo a sus percentilas, ya que los pacientes que presentan una TA media baja por debajo de sus percentilas tienen mayor riesgo de desarrollar un evento isquémico cerebral. Los pacientes que se monitorizan con el uso de NIRS tienen mejor pronóstico en comparación al resto de los pacientes. Entonces ellos recomiendan que en todos los procedimientos debe ser usado este equipo para dar una protección cerebral de manera adecuada y oportuna. Existen diferentes técnicas quirúrgicas y durante la perfusión se puede manejar pacientes con normotermia o incluso hay pacientes que requieren la hipotermia. Cuando se llega a presentar el uso de hipotermia, sobre todo hipotermias moderadas, ellos no hablan de hipotermia profunda, pero la hipotermia moderada, ellos recomiendan que hay que incrementar la temperatura de una manera lenta y hay que evitar que se presente hipertermia intraoperatoria o incluso posquirúrgica en las primeras 6 horas. La analgesia neuroaxial, ellos la asocian mucho con reducción de las arritmias supraventriculares y reducción de las complicaciones respiratorias. Sin embargo, este tipo de analgesia no reduce las complicaciones neurológicas. La presencia o realizar una hemodilución y la transfusión transquirúrgica es importante evitar a que se hemodiluya demasiado el paciente, sobre todo pacientes muy pequeños. Y ellos comentaban que había que mantener concentraciones de hemoglobinas altas. Una vez que se presenta o se detecta el EBC isquémico en el paciente, en el posquirúrgico, parte del manejo y parte de las dudas que se llegan a presentar en esos pacientes es, bueno, se detectó un evento isquémico cerebral, ¿por qué no realizar la trombólisis? Entonces, con el uso de alteplase.
Sin embargo, ellos, de acuerdo a la experiencia y al reporte de los casos, de los estudios que se revisaron, se recomienda evitar este tipo de técnica, este tipo de procedimiento, por lo menos en los 14 días posteriores al evento quirúrgico. Como se trata de pacientes que son, o sea, son pacientes adultos, empieza a hablarse de neurointervención. La neurointervención ha sido un área que se ha estado desarrollando poco a poco, que hay hospitales que ya empiezan a contar con un médico especialista en esta área o varios médicos especialistas en esta área, en un departamento de neurología y neurociencias. Entonces, dentro de la neurointervención se habla de la extracción de los trombos, ya sea con aspiración o con el uso de microcatéteres extractor. Este tipo de procedimiento se recomienda en pacientes que tienen el cuadro, que son cuadros agudos menores a 8 horas, ya que después de 8 horas el daño neurológico está establecido y realmente no se va a realizar, no se va a evidenciar mejoría en el paciente. Las complicaciones neurológicas que se presentaron en los diferentes pacientes, primero el delirium fue parte de los alteraciones neurológicas que ellos tuvieron presentes en sus pacientes y reportaban muchos pacientes con confusión o inatención. Esto sobre todo en los pacientes posquirúrgicos en las primeras horas, lo cual iba mejorando conforme iba avanzando el estado clínico del paciente y conforme iban avanzando las horas. Esto se debía muchas veces a que son eventos isquémicos transitorios y que respondían rápidamente los pacientes. Pacientes que presentaban disfunción cognitiva, sobre todo aquellos pacientes con alteraciones o embolias un poquito más grandes y que afectaban áreas un poco más importantes. Los pacientes que presentaban un EBC isquémico, muchos de estos pacientes se realizaban tomografías. Ese estudio se solicitaba posterior a los eventos, las complicaciones neurológicas que se evidenciaban. Sin embargo, con la tomografía muchas veces no se alcanza a ver o no se identifican las lesiones en las primeras horas, sobre todo que son eventos agudos. Entonces, cuando se trata de pacientes con eventos agudos, la resonancia magnética es una opción viable de acuerdo a lo que comentaron, de acuerdo a la revisión que se realizó, en la cual se puede ver microembolia cerebral y que tiene 70% más de efectividad en comparación de una tomografía. Con esto se puede diagnosticar o se puede identificar infartos que son microinfartos y que con la tomografía pasan desapercibidos a pesar de hacerse de manera temprana. Parte de lo que se comenta también es que existe una falla de la barrera hematoencefálica durante o posterior a la cirugía, sobre todo con el uso de bomba de circulación extracorpórea. Que esto es algo que se presenta sobre todo cuando existen periodos prolongados o eventos quirúrgicos prolongados en los cuales el uso constante de la bomba de circulación puede favorecer a esto. No se tiene mucha evidencia, pero fue lo que se comentó lo que se revisó durante la revisión sistemática que hicieron. Parte de las conclusiones de este artículo, que es un artículo amplio, habla mucho de la relación que debe haber entre los neurólogos y el equipo cardiológico. Entonces, el equipo de neurólogos deben de estar preparados para manejar el amplio rango de complicaciones que se presentan en los pacientes expuestos a cirugía cardíaca y que estas van a ser de diferentes índoles. Puede ser pacientes con tromboembolia cerebral, una lesión anóxica cerebral o deficiencia cognitiva. Los pacientes que presentan un evento isquémico, se ha empezado a valorar el uso de terapia hipotérmica o terapias endovasculares. Sin embargo, esto requiere más investigación para poder plantar muy bien las bases de este tipo de manejos. Y se recomienda que se realice el desarrollo de las áreas tanto de neuroimagen como neurociencias para poder detallar de manera oportuna las lesiones que se llegan a presentar en cada uno de nuestros pacientes. Esto pues es parte de un conjunto. Cuando nos presentamos un paciente o detectamos que uno de nuestros pacientes está presentando alguna alteración,
alguna presencia de crisis convulsivas, alguna deterioro cognitivo, es muy importante estar en relación con el equipo de neurología, estar en buena relación para que se realice el diagnóstico oportuno y se pueda dar un manejo dirigido de una manera más rápida. Y pues bueno, vamos a continuar con el caso clínico. En este caso clínico, el paciente, posterior a que se controlaron las crisis convulsivas, se solicitaron estudios de imagen. En este estudio de imagen se realizó primero una tomografía. Esta tomografía, realmente cuesta trabajo identificar algunas lesiones. No sé si, doctor Ramón, si nos quiere ayudar un poquito con la descripción o si quiere que pase la imagen de las resonancias magnéticas para poder hacer un poquito más detalladas las imágenes. No, sí podemos desde aquí tener ya información. Esta es una tomografía computada simple, nada más un poco para comentar lo que ya ha dicho. En la tomografía computada, las primeras señales se pueden empezar a detectar alrededor de 24 horas. En cambio, en la resonancia magnética, los eventos isquémicos y los problemas hemodinámicos los podemos empezar a detectar desde a los 30 minutos, porque tenemos secuencias rápidas que precisamente nos dan esta información, que son las secuencias de difusión y las secuencias de FLAIR que nos permiten ver el edema, que es de lo que nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico. En esta tomografía computada se nota que es de las primeras horas. Notamos nada más imágenes hiperintensas a nivel de las circunvoluciones cerebrales. Aquí están las fibras en U, que se ven hiperintensas. Y entonces esta nos da una idea de que aquí está sucediendo algo. ¿Por qué se puede ver en una tomografía la hiperintensidad? Se puede ver o bien porque existe sangre extravasada o porque hay circulación de lujo o circulación lujosa por revascularización. Y esto sucede en los eventos oclusivos, que se llama la rete mirabilis, o pequeños vasos que hay embrionarios que se cierran al nacer y que persisten ahí, y que sobre todo se pueden observar mejor en pacientes o en personas jóvenes. Entonces estos se abren y entonces empieza a llegar circulación a aquel territorio que está ocluido o que se está ocluyendo. Entonces estas imágenes ya nos harían sospechar o que son datos de edema, que es un sangrado, o que son datos de revascularización por algo que ha sucedido. Ahora, es importante también saber que posterior a un evento isquémico, podemos tener hasta por 24 o 36 horas datos de edema generalizado posterior al ictus, posterior a la crisis convulsiva que presenta el paciente. Podemos tener algunos datos de edema o de hiperemia. Y entonces son datos que nos empiezan a orientar. Estos datos son obviamente inespecíficos, como les digo, puede ser datos de revascularización por un evento isquémico, pueden ser pequeñas manifestaciones de sangrado o pueden ser consecutivos o secundarios al proceso convulsivo que tuvo. Muy bien. Voy a pasar la siguiente imagen. Es una resonancia magnética. Igual aquí, doctor. Ahorita voy a pasar las imágenes con contraste. Entonces, Bueno, estas imágenes se ven un poco mal. No alcanzamos a detectar o a ver algo extra, algo secundario. Que hay excepto que se ven alguna hiperintensidad en estas imágenes, y estas imágenes son de la difusión. Entonces aquí nos está hablando de que existe algo, como yo les decía, pueden ser datos de hemorragia, pueden ser datos de reperfusión o de vasculación lujosa o de lujo. Para la resonancia magnética es importante, para poder hacer un buen diagnóstico, que tengamos el set del estudio. Es importante también con la clínica, porque muchas veces, sobre todo con la tomografía computada, podemos empezar a ver fase temprana datos que nos pueden inclusive ayudar a predecir que el paciente está teniendo un evento isquémico en evolución. Y esto es porque el evento isquémico es un evento dinámico, no es algo estático. Esto está sucediendo por la que se llamaba la cascada isquémica. Entonces,
esto necesitamos ver el complemento del estudio, porque hay secuencias específicas para ver sangre que se llama secuencia de hemo, donde vamos a ver las fases de la coagulación de la sangre. Cuando está dentro del vaso, sabemos que la sangre tiene oxihemoglobina. Cuando sale del vaso es deoxihemoglobina. Luego pasa a la secuencia de metahemoglobina y por último a la de hemosiderina ferritina, que nos muestran ya los sangrados antiguos. Entonces, dependiendo de esa fase, nosotros podemos deducir el tiempo de evolución del sangrado que estamos observando. En estas imágenes pues no se ve ninguna otra secuencia, son secuencias de T1, que lo único que me podrían mostrar es que existía sangre extravasada, pero no las vemos bien aquí, sobre todo en los sitios donde hemos tenido las imágenes de la tomografía computada. Me gustaría ver el resto del estudio, por favor. Okay. Bueno, estos son estudios de angioresonancia. Y esta es una angioresonancia junto con una venoresonancia, porque estamos viendo aquí tanto los senos venosos como los estudios de las arterias. ¿Qué llama la atención aquí? Que sería inespecífico. Yo no podía llegar a algún diagnóstico por ver que aquí se ve una vena diferente que no se ve del otro lado. Claro que pueden estar, pero en realidad esto se ve bien. Ahora, aquí sí ya podemos empezar a tener cambios. ¿Qué cambios tenemos? Primero, vemos estas imágenes que son captación del medio de contraste que sigue las circunvoluciones cerebrales o los giros, como lo llaman los americanos, que siguen las circunvoluciones. Vemos aquí ya los giros, vemos esto que ya lo habíamos visto en la tomografía computada simple, pero lo vemos más marcados aquí con contraste. En los estudios del T1 se veía muy tenue la hiperintensidad, que los estamos viendo, y aquí vemos ya también. Todos estos es el trayecto de vasos que están anormales, que nos están indicando, como les decía, son datos de repercusión o vascularidad de lujo, son datos porque existe edema posterior a la convulsión, porque vean que las convulsiones están parcialmente borradas, como lo tenemos aquí, y entonces al haber un edema postconvulsión, comprime los vasos, principalmente las venas, entonces esto hace que exista un retardo en el tiempo de circulación, y al existir una circulación retardada, pues esto es lo que estamos observando en estas imágenes. También estas se pueden ver en los problemas de malformaciones vasculares, aunque no es el caso, porque sigue la distribución de los vasos normales, que es a través de la circunvolución. ¿Qué encontramos aquí de novedad? Aquí viene el seno sagital superior, que viene drenando hasta llegar a la tórcula o prensa de Erófilo. Aquí tenemos el seno recto, que aquí debería estar la vena de Galeno, el seno recto y la prensa de Erófilo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero, que hay interrupción en el trayecto aquí del seno, y vemos que aquí existe una alteración, existen vasos que no deberían de seguir este trayecto. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Que existe aquí alguna alteración. Había una secuencia muy específica que yo vi donde se veía que existía compresión sobre el seno, porque había una dilatación pre y una dilatación post. Entonces me estaba indicando que había una verdadera compresión aquí. Y en una secuencia de T1 que había yo visto, se veía un poco de sangrado. Este sangrado lo veía yo a nivel de la cabeza del caudado y un poco en las secciones de los lóbulos frontales. Con el medio de contraste lo vemos más evidente aquí, una captación a nivel de la cabeza del núcleo caudado y que está teniendo un discreto efecto de masa o por edema. Esto aquí es como lo sabemos, porque vean la diferencia que existe entre el cuerno frontal de este lado y el cuerno frontal del otro lado. Este está más delgado, está más comprimido, está un poquito más alargado por la compresión que está efectuando esta imagen, que ya veíamos que era hiperintensa en la secuencia de T1 y que corresponde con un pequeño sangrado a nivel de la cabeza del núcleo caudado. Entonces, con todo esto, lo que me estaba mostrando es que este niño estaba teniendo pequeños sangrados. Estos sangrados habían sido iniciales y era una hemorragia parenquimatosa, o fueron eventos isquémicos que se transformaron en hemorrágicos.
es muy difícil decir lo que fue primero, es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, esto lo que sí me está indicando que hay datos de un sangrado que estamos teniendo, que es obvio, y esto puede verse a los problemas de coagulación que tenía el niño, o puede ser debido a microeventos isquémicos que se transformaron en hemorrágicos por eh, reacciones o secundarias al acto operatorio del corazón que tuvo el paciente y que estaba o podía estar lanzando microémbolos. Es muy difícil asegurar una u otra cosa. Muy bien. Bueno, con toda esta información, sobre todo pensando en el paciente en las primeras horas, lo que se hace o está indicado, o se recomienda en las últimas guías, ya un poquito dentro de la discusión, este, eh, para platicar qué conviene más, qué estudios solicitar, sobre todo en los hospitales donde no tienes todos los recursos o que estás limitado a algún recurso y que dices, bueno, el tiempo apremia, ¿no? A final de cuentas, pero ahorita lo platicamos, si quieren después en los comentarios para continuar con la presentación de los artículos y que van hilados el segundo artículo aparte a este caso clínico, ¿no? Pues muchas gracias, voy a continuar con el artículo. Sí, adelante, gracias. Bueno, durante el abordaje, pues nosotros, pensando que fue un evento isquémico, que hubiera presentado algún tromboembolismo, el origen, la cirugía cardíaca y todo lo que se realizó un ecocardiograma. En el ecocardiograma, este es el lado izquierdo, nosotros durante el procedimiento para hacer la plastia tuvimos que hacer una atrioseptostomía, para poder alcanzar la válvula mitral y poder realizar la plastía. Dentro del ecocardiograma nosotros observamos una vegetación que se presentó de 9 por 4 milímetros. Parte de haber encontrado el evento, el EBC isquémico, parte de que se realizó, que estuvo el paciente con fiebre, y parte de que se encuentra la vegetación, en este caso, en este momento, se puede clasificar como una endocarditis. Se inicia manejo para endocarditis, iniciamos triple esquema de antibiótico, vancomicina, rifampicina y cefepime. Y 24 horas posteriores se encuentra con un tamaño de 7 por 4 milímetros, con una pequeña reducción. Sin embargo, sigue visible la vegetación a este nivel del cerebro. Si bien en esta primera imagen se veía como pediculado, posteriormente ya se empieza a ensachar la base y la vegetación se encuentra un poco más acortada en su tamaño. Sí requiere vigilancia y requiere el manejo antibiótico. Y pues bueno, parte de eso fue la revisión ahora buscando la relación que existe de endocarditis, endocarditis infecciosa y eventos isquémicos cerebrales o complicaciones neurológicas. A partir de esto, pues encontramos este artículo que también pues es un artículo que no es reciente, es un artículo que está publicado en la revista de AJA, y esta revista para el año 2016, que fue cuando se publicó, tiene un factor de impacto de 4.54 con nivel de evidencia A y un grado de recomendación 2. En esta se trata de un artículo basado en la revisión sistemática y en la revisión que se realizó en diferentes casos. Es un estudio retrospectivo, multicéntrico, observacional, y en el cual se expuso la experiencia de los diferentes centros en dos diferentes periodos. Estos dos periodos que se reportaron están divididos de acuerdo a antes de que se realizara terapias endovasculares y posterior a que se inició con el manejo de terapias endovasculares. Y pues bueno, la endocarditis infecciosa, que es un tema también muy interesante, tiene una mortalidad alta de 20-40% de los pacientes que la llegan a presentar, y las complicaciones neurológicas se encuentran presentes en 20-40% de estos pacientes con endocarditis infecciosa diagnosticada. Las complicaciones neurológicas van desde una encefalopatía no focal, convulsiones, simples cefaleas, EBC isquémico, EBC hemorrágico. Todo esto genera que el diagnóstico sea complejo, que el diagnóstico sea difícil de realizar, y sobre todo el manejo
cuando se llega a presentar alguna de estas complicaciones. El objetivo de este artículo pues, es evaluar la incidencia de las complicaciones neurológicas en pacientes que ya se les detectó una endocarditis infecciosa, los factores de riesgo para que se llegue a presentar, el riesgo de muerte asociado y la influencia de la cirugía cardíaca a nivel de las válvulas con esta patología. Como les comentaba, es un estudio retrospectivo. Se hizo en base a los pacientes que tenían diagnóstico de una endocarditis infecciosa en 7 hospitales del sur de España. Estos 7 hospitales estaban entre hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel, hospitales de referencia de cirugía cardíaca. Se consideraron diferentes variables, sobre todo demográficas, y así como la presencia de vegetaciones, el tamaño de las vegetaciones, el tipo de la vegetación y el sitio donde estaba este tipo de vegetaciones. En la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, se realizó un ecocardiograma transtorácico y las vegetaciones fueron medidas en bidimensional, sobre todo para tener un control de este tipo de vegetación y saber la evolución que iba presentando. Se tomaron cultivos sanguíneos seriados para determinar qué tipo de patógeno era el que estaba generando problema. Parte de esto, pues, es identificar las definiciones, todo lo que son las definiciones, sobre todo neurológicas, y que ellos denominan encefalitis aquellos cambios mentales, estupor, sin signos neurológicos clínicos o sin alteraciones en la TAC. Meningitis, aquel líquido cefalorraquídeo que se encontraba con pleocitos o que se encontraba a pesar de que estuviera con o sin gérmenes aislado. La isquemia o la hemorragia son hallazgos clínicos y radiológicos, y las complicaciones isquémicas las dividieron en 2 tipos: complicaciones que son pequeñas, aquellas menores al 30% de alguno de los lóbulos cerebrales, y las que son moderadas o severas, que son mayores a 30% de alguno de los lóbulos cerebrales. Existieron complicaciones hemorrágicas y se solicitó TAC a todos los pacientes, y con eso se pudo identificar en la mayoría de los casos las lesiones que estaban presentes. No a todos los pacientes se les pudo realizar resonancia, sobre todo a aquellos pacientes que estaban en un segundo nivel. Se realizó diagnóstico de artrose cerebral con tomografía. Aquellas pacientes que presentaban una endocarditis infecciosa adquirida en el hospital eran aquellos pacientes que tenían más de 48 horas en el hospital o que habían tenido un procedimiento quirúrgico 6 meses antes de la presencia de la endocarditis infecciosa. Los anticoagulantes que se usaban fue el dicumarol y la heparina, y los antibióticos estuvieron basados en las guías de los diferentes hospitales a las que estuvieran apegados cada uno de estos centros. Se usaron diferentes escalas para determinar la comorbilidad y la presencia de riesgos posquirúrgicos. Se usó sobre todo el score de Charlson, el Euroscore y los criterios de Framingham para pacientes con falla cardíaca, para determinar la falla cardíaca de cada uno de estos pacientes. Dentro de las características demográficas, se trata de 1.345 pacientes con una endocarditis infecciosa del lado izquierdo. En este estudio se tienen los 2 grupos grandes, lo que es los pacientes de 1984 a 1995 y pacientes del 96 hasta hasta el último año de revisión. Las edades, como pueden ver, son pacientes que son adultos y que incluye pacientes incluso mayores de 70 años, que son los que tenían un peor pronóstico. Se estudió o se revisó pacientes que tuvieran alteraciones a nivel de la válvula aórtica o alteración a nivel de la válvula mitral, y se identificaron los cultivos para identificar cuáles son los gérmenes o los patógenos más frecuentes o más frecuentemente encontrados, así como las complicaciones neurológicas más frecuentes en cada uno de estos pacientes. Las complicaciones neurológicas se reportaron en 340 pacientes que presentaban una endocarditis infecciosa,
Esto representa 25.3% de todos los pacientes. La isquemia fue lo más frecuente que se presentó en casi el 60% de los casos, y de estos, la mayoría fueron embolismos pequeños. El embolismo moderado, moderado severo, se presentó en 28% de los casos, y muchos de estos casos fueron embolismos múltiples. Estos embolismos múltiples son los que condicionaban un estado neurológico muy malo para el paciente y que condicionaba el estado clínico muy deteriorado, sobre todo en estos pacientes. Eventos hemorrágicos únicamente se detectaron en 18% de los casos, 43 fueron hemorragias primarias y 9 fueron secundarias a un embolismo, 8 fueron secundarias a un aneurisma micótico. La encefalopatía se presentó en 20% de los pacientes, y infecciones, ya sea una meningitis 5% o un absceso, fue lo más raro, menos del 1% de todos los casos. El organismo más común encontrado fue el Staphylococcus aureus, casi la mitad de los casos, seguido de los Staphylococcus coagulasa negativos. Dentro de estos predictores hablaban mucho del uso de válvula mecánica, sobre todo en estos pacientes en los cuales como complicación neurológica se encuentra casi al 27% de los pacientes que tienen una válvula mecánica y que se le asocia a una endocarditis infecciosa, tienen una complicación. Estamos hablando de un cuarto de los pacientes van a tener esta lesión. Sin embargo, pacientes que tienen una válvula mitral o que se le realizó alguna plastía o algún recambio valvular a nivel de la válvula mitral, estamos hablando de que es casi el 30% de los casos presentados. Este tipo de patología sobre todo se relaciona con eventos isquémicos cuando se trabaja a nivel de la válvula mitral. Y las bacterias más frecuentes, pues como ya les comentaba, es el estafilococo, es lo que más se llega a presentar. El tamaño de la vegetación, si bien las vegetaciones mayores a 10 milímetros, de acuerdo a las diferentes guías, ya se consideran quirúrgicas, sobre todo en las guías europeas y en las guías americanas, ellos llegaban a tener pacientes con vegetaciones mayor a 30 milímetros, que se les daba el manejo incluso, y que estas vegetaciones mayores a 30 milímetros llegan a presentar un 50% de estos pacientes una complicación neurológica. Entonces, ellos asociaron que vegetaciones mayores a 30 milímetros, pues van a tener un deterioro neurológico muy importante. Los pacientes mayores a 70 años que se realiza algún procedimiento quirúrgico y que presentan una endocarditis infecciosa tienen un pronóstico pues muy malo. Realmente han tenido, tienen una, a pesar de manejo, tienen un pronóstico pues muy reservado. Dentro de la distribución de los eventos neurológicos, los eventos neurológicos pues, son prácticamente el primer signo que se llega a presentar en muchas ocasiones, o el primer signo que se encuentra en pacientes que tienen una endocarditis infecciosa. Casi el 90% de los casos se detectan en la primera semana o antes de la segunda semana después del evento quirúrgico. Cuando se inicia manejo posterior a la detección, una semana posterior al inicio de manejo, disminuye dramáticamente la presencia de complicaciones neurológicas, disminuye a menos de la mitad. Entonces, aquí lo importante es detectarla a tiempo y empezar manejo para una endocarditis infecciosa. Factores de riesgo para la mortalidad, está asociada en alrededor de 20 a 40% de los casos. Las causas más importantes de función son la falla cardíaca, casi el 60% de los pacientes. Eventos EBC, un EBC hemorrágico o isquémico masivo, y la sepsis son las tres causas más importantes de defunción. Dentro de la mortalidad temprana, la endocarditis infecciosa, se describió que las causas tempranas puede ser la presencia de eventos neurológicos, ya sean eventos isquémicos masivos o los eventos hemorrágicos. Y pues bueno, dentro de la discusión de este artículo, pues estamos hablando de que las complicaciones neurológicas van muy asociadas con una endocarditis infecciosa.
estamos hablando que es casi un cuarto de los pacientes que presentan una endocarditis infecciosa van a tener una complicación neurológica. El tamaño de la vegetación y trabajar o tener algún problema en la válvula mitral afecta a los factores, le da más probabilidad al paciente de tener algún EBC isquémico. El estafilococo pues sigue siendo el germen más común y las vegetaciones, sobre todo en las últimas días, lo que se refiere es que se debe realizar un procedimiento quirúrgico temprano cuando son mayores a 10 milímetros, es decir, mayor a 1 centímetro. Las complicaciones hemorrágicas relacionadas a estafilococo aureus y la terapia anticoagulante son importantes relacionarlos y saberlos identificar, sobre todo que hay pacientes que van a presentar, además de esto, la formación de abscesos. Pues bueno, parte de la discusión de esto es que comentan que los estudios controlados son deficientes, no son en buena cantidad. Entonces, las recomendaciones basadas en reportes únicamente publicados, lo que había, se recomienda retrasar una cirugía, sobre todo aquellos pacientes que tienen una endocarditis infecciosa con una vegetación amplia, grande, retrasar la cirugía por lo menos 2 semanas cuando ya tenemos algún EBC isquémico masivo o pacientes que tienen un EBC hemorrágico, retrasar la cirugía por lo menos 4 semanas. Las limitaciones del estudio es que la TAC no se realizó a todos los pacientes y la resonancia magnética se realizó prácticamente un cuarto de los pacientes. Dentro de esto, pues se describe nuevamente que la resonancia magnética es 30% mejor que en comparación con la tomografía, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una lesión aguda. Nuevamente, la endocarditis infecciosa pues aumenta el riesgo de complicaciones neurológicas y los resultados dependen del tipo de evento, sobre todo qué tan extensa sea la lesión a nivel cerebral. El tratamiento antibiótico va a reducir los eventos una semana después de iniciado el manejo antibiótico de manera dirigida y siempre hay que valorar la realización de una cirugía temprana. Y pues bien, estos son los artículos que tenemos que había que revisamos el día de hoy. Y pues no sé si tienen algún comentario. Ay. Oye, ¿tienen cultivos positivos para algo? No, doctor, todo negativo hasta el momento. Digo, es un caso complejo, nos ha costado mucho trabajo porque parte del manejo, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, todo eso, nos ha afectado demasiado porque no tenemos un rango óptimo de manejo, ¿no? Sobre todo que, por ejemplo, no le podemos dar ni aspirina, hay muchos medicamentos que no se le pueden administrar. Ha sido complejo realmente el manejo y pero bueno, poco a poquito ahí vamos, Doc. Nos ha tocado un caso muy, muy grande, muy, muy complejo. Yo tengo una pregunta. Felicidades por la Adelante, doctor. presentación. La verdad es que interesante el caso. Y quisiera saber en el aspecto de las complicaciones neurológicas, ¿con qué diagnóstico lo manejaron? Dado que la imagen, y creo que lo que comentan del artículo, no sé si específicamente se atribuye específicamente a este paciente. Sí, mire, el paciente pues tenía un sangrado subaracnoideo frontal, bilateral. Aquí lo que habíamos platicado mucho con el doctor Gutiérrez, Ramón Gutiérrez, que nos llama la atención los sitios de sangrado, ¿no? Entonces, realmente tenemos un componente hemorrágico más que isquémico. Aquí, parte de esto de ser un sangrado subaracnoideo, sobre todo frontal, bilateral y en la región del lóbulo frontal, nos ha limitado un tanto el manejo para la vegetación que tenemos también, porque hay parte del grupo que dice, bueno, vamos a anticoagular, pero no podemos anticoagular cuando tienes un paciente con un sangrado de esta índole, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo ahorita es el manejo con antiagregante plaquetario, está con el clopidogrel, que eso nos ha ayudado de alguna manera a reducir el tamaño de la vegetación, ¿no? No sé si Anita nos podría ayudar un poquito más con la definición de los eventos neurológicos o todo el diagnóstico neurológico más bien. Okay. Sí, Sí, el niño prácticamente inició como 5 o 10 días posteriores al evento quirúrgico.
con movimientos de tipo clónico, sobre todo de la hemicarita izquierda, que también se fueron hacia el hemicuerpo izquierdo. Y prácticamente al inicio hizo un estado parcial epiléptico, porque creo que este primer evento tuvo una duración aproximada como de 30 minutos. El inicio focal de las crisis fue lo que dio un poco la sospecha de que el paciente estuviera cursando con un evento vascular cerebral, y que se hicieran los estudios de inicio con esta sospecha, que se hizo la tomografía y posteriormente la resonancia magnética. Cabe señalar que el paciente no tenía previamente, y es como una de las recomendaciones que hacen en algunos de los artículos, no tenía una valoración neurológica previa, pero sí se sabía que tenía como tal un retraso del neurodesarrollo. No sabemos qué tan severo era, pero también tenía una desnutrición. Y aparte este paciente tenía fracturado el bracito izquierdo. De hecho, también se le colocó, tenía colocado un yeso, y al momento de que presentó los eventos vasculares, las crisis convulsivas focales, precisamente también fueron del lado del bracito fracturado. Entonces, tenía la paresia del hemicuerpo izquierdo posterior a las crisis focales que fueron también del hemicuerpo izquierdo, y también una probable lesión del nervio radial, pero eso secundario al yesito que traía puesto. Ok, gracias. Mi comentario iba en relación justamente a eso que comentó la doctora Ana al final, porque pudiésemos, en relación a la parte de las complicaciones neurológicas, dividirlas en dos puntos, ¿no? Fundamentales. Y eso obviamente dependerá mucho, ustedes son los expertos del tipo de cardiopatía, hablando un poco con pacientes pediátricos, o incluso la diferencia entre pacientes pediátricos y pacientes recién nacidos, ¿no? La cardiopatía congénita, o las complicaciones de la cardiopatía congénita posquirúrgica y las complicaciones de una cirugía en un paciente pediátrico con cardiopatía son totalmente diferentes, ¿no? Y podemos dividirlas en los dos puntos, ¿no? En las complicaciones que van a afectar solamente el sistema nervioso central y las que van a correlacionar un afecto en el sistema nervioso periférico. Y acorde a lo que están mencionando ahorita, lo que dicen, una correlación que tiene lesión en ambas partes, ¿no? Y afortunadamente, ustedes no me dejarán mentir, el mayor porcentaje de complicaciones neurológicas en pacientes posoperados son del sistema nervioso periférico, y muchas de ellas pueden ser traumáticas. Entonces, a lo mejor esta parte que llamamos de lo del bracito y de la lesión del plexo, pues no va en la clínica inicial, y yo no es realmente atribuirla a esas lesiones que veía en las imágenes, que yo no sé realmente si, como decía el doctor Ramón, primero fue el huevo o la gallina, ¿no? Porque probablemente el evento isquémico me provocó una hemorragia posterior, y también de ahí tener mucho cuidado en qué tipo de imagen yo pedir de manera inicial en este tipo de pacientes, ¿no? Porque si son pacientes que tienen a tener problemas hemorrágicos, si yo pido un estudio contrastado inicial, puedo incluso complicar el cuadro agudo neurológico que me está presentando el paciente. Entonces sí me llamó la atención que de primera instancia tuviésemos la imagen con características de un evento isquémico como muy típico, y después de esto pidieron una resonancia con contraste, ¿no? A sabiendas que de las principales complicaciones puede venir las hemorragias, ¿no? Y no sé si realmente pudiésemos atribuir, que ahí el artículo lo explica muy bien, hay algunos otros artículos que lo describen bien, si estos eventos isquémicos o hemorrágicos iniciales van en relación pues a la bomba, al tiempo de isquemia, realmente al cuidado posquirúrgico inmediato en la terapia intensiva, al tipo de ventilación o al soporte inotópico que tenga, que es lo que generalmente me va a llevar a una complicación neurológica en ese paciente cardiológico, no necesariamente el evento quirúrgico. Bueno, perdón, una de los datos muy importantes, el hecho de que se realice la tomografía computada. En la tomografía computada es muy fácil observar los datos de hemorragia, porque al extravasarse la sangre se ve la hiperintensidad por la densidad de la sangre, por los elementos de la sangre, sobre todo el calcio, se ve muy hiperdensa. Entonces, estas imágenes que veíamos en la tomografía computada de inicio de mayor densidad, pues ya permitían ver que esto era un proceso de tipo hemorrágico, que se corrobora después con la resonancia magnética.
Pero pues es que esto es muy difícil, como les decía, en las primeras 24 horas hacer una tomografía solamente para ver un proceso hemorrágico es muy fácil, pero si es un proceso isquémico puede estarlo teniendo, puede estar evolucionando y no observarse nada en la tomografía computada. Para que un evento isquémico se transforme en hemorrágico, bueno, se dice que, como ya les decía, desde las primeras 24 hasta las 36 horas es cuando puede haber la transformación de isquémico en hemorrágico. Y en este pacientito, pues los problemas de coagulación apuntaban mucho a que pudiera haber sido de inicio un proceso hemorrágico. Bueno. Bien, yo quería poner en la mesa justo unos puntos que tocó Yair muy importantes. Y hoy justo platicaba con algunos amigos, con cardiólogos principalmente, que es un punto álgido este tema de la parte de lesiones neurológicas en el niño operado de cardio, porque a nosotros muchas veces no nos toca verlos, incluso en el seguimiento, o siempre pensamos en eso que comentaba Yair acerca de la edad. ¿Qué pasa con la plasticidad cerebral del niño, si realmente esto influye o no? Otro punto importante que también nosotros siempre defendemos es qué pasa con el niño hipóxico, que el niño está acostumbrado a hipoxia, entonces realmente a veces esos eventos isquémicos pueden no ser tan graves. Y un punto que comentaba Anita, nosotros tuvimos un caso de un niño que se tuvo que operar de urgencia, se le hizo una fístula, para fines prácticos llegó muy grave, el niño se operó y posteriormente desafortunadamente falleció, pero vimos que tenía ya datos ahí de hemorragias antiguas. Entonces, ¿en qué momento el niño con una cardiopatía congénita debe de ser, probablemente pensaríamos en todos los casos, pero no siempre se cuenta con el recurso? Pero ¿cuál es el que tenemos nosotros como cirujanos o cardiólogos obligado a estudiarlo preoperatorio de la parte neurológica? Yo creo que es muy importante el hecho de que lo estemos viendo, porque entre más tiempo se tarden en atender a un paciente y ya tiene problemas neurológicos por vascularidad, por circulación, entre más tiempo tengan, el cerebro más se va reacomodando o adaptando a estos problemas. Y eso lo vemos mucho en las malformaciones vasculares. En los pacientes adultos que tienen la malformación vascular, obviamente sabemos que son congénitas, lo tienen entre más grandes sean, es más difícil hacer ese recambio hemodinámico, ya sea a favor o en contra. Y esto ocasiona, por lo mismo, que cuando se tengan que tapar o que abrir una circulación por malformación o por una trombosis, debe de hacerse paulatinamente porque el organismo, el cerebro ya se adaptó a ese tipo de baja o exceso de circulación. Y hacer los cambios bruscos o muy rápidos ocasionan generalmente que se rompa el vaso y entonces son unos sangrados o unos problemas embolígenos tremendos y pues esto lo vemos en pacientes de mayor edad. En los niños en los cuales todavía no tenemos un cerebro que se haya readaptado a una circulación anómala, es más fácil corregirlos que cuando ya son adultos. Yo creo que el estudio del paciente cardiológico es fundamental, neurológicamente hablando, pues como en la parte neurológica y en el corazón y en el renal hay condiciones de cardiopatías que son sindromáticas y hay condiciones que no son sindromáticas. Entonces, y yo tuve, seguramente el doctor Bolio no se va a acordar, pero yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis ya hace muchos años de neurología de los cambios electroencefalográficos en pacientes que eran sometidos a bomba extracorpórea. Y mi búsqueda fue si realmente esa bomba extracorpórea a expensas del tiempo de isquemia o tiempo de circulación o cualquiera que fueran las variables, realmente me iba a generar un cambio electroencefalográfico en esos pacientes, ¿no? Y la sorpresa, mi conclusión fue totalmente, pues yo no me lo esperaba, ¿no? La sorpresa es que muchos de los pacientes cardiópatas tenían cambios electroencefalográficos previos a someterlos a una cirugía cardíaca. Y entonces eso evidentemente se va a manifestar en su desarrollo, ¿no? Es fundamental que yo tenga una evaluación, una escala de neurodesarrollo, hay muchas escalas que podemos utilizar para ese paciente previo a someterlo a una condición
de una cirugía cardíaca, ¿no? Pues obviamente estos eventos isquémicos o hemorrágicos o de hipoperfusión cerebral me pueden conllevar una complicación. Entonces, así como lo hacemos acá en la parte de la cirugía de epilepsia, el estudio del paciente neurológico previo es fundamental, creo yo, como para poder definir cuál va a ser el pronóstico, ¿no? Dado que incluso muchas de las conclusiones en algunos de los artículos, bueno, algunos de los que mencionan y algunos otros que hablan de condiciones neurológicas en pacientes con cardiopatías, habla de la condición basal como para un pronóstico funcional a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que sí es fundamental el estudio del paciente. Y hace falta, de hecho, hacen falta estudios como de base en donde se dé un seguimiento temprano a los niños que son identificados con cardiopatías y no solamente la identificación, sino el seguimiento, cómo están en su evolución. Y una vez que son intervenidos quirúrgicamente, no solamente las complicaciones posoperatorias, que son las que estábamos hablando, que las crisis convulsivas siguen siendo de las más frecuentes, los eventos vasculares cerebrales, sino un seguimiento a largo plazo. No se sabe exactamente o no hay estudios grandes en donde se dé seguimiento para saber si estos niños cursan con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, a lo mejor con discapacidad intelectual, a lo mejor con otros trastornos del neurodesarrollo que no se van a ver de manera inmediata, sino que se van a poder observar a algún seguimiento a más largo plazo. Claro. El doctor García tiene mucha razón en ese sentido, ya que no sé si existe algún anestesiólogo aquí en el panel, en el grupo, porque simplemente cuando un paciente que se opera de corazón y que si se llega a necesitar la cirugía extracorpórea, el hecho de revertir la anestesia o que regrese de la anestesia o los problemas secundarios a la anestesia y a la evolución del paciente que es sometido a cirugía extracorpórea cuando no se necesita, me han dicho que es diferente la evolución en el postoperatorio inmediato de estos pacientes. Es bien diferente en los dos casos. Creo que les va mejor a los que no se someten a cirugía extracorpórea donde no es necesario utilizarla, que en los que sí necesitan la cirugía extracorpórea. En algunos de los artículos que mencionan o dan un seguimiento a cirugías cardíacas, hay uno que menciona un seguimiento de 900 pacientes aproximadamente y ven que sí hay una diferencia significativa para la presentación de complicaciones neurológicas con el uso o el tiempo de la bomba de circulación. Y hablan que más o menos en los pacientes que tienen manifestaciones, complicaciones neurológicas, hay un tiempo más o menos de 140 minutos de bomba contra los que no la usaron, que fue más corto, un tiempo más o menos como de 90 minutos, y sí encuentran significancia significativa entre estos dos grupos, al menos para la presentación de complicaciones neurológicas, convulsiones, CVC isquémicos, entre los más frecuentes. De acuerdo. Ahora, nomás pensando en lo que se comentaba de lo del neurodesarrollo o de la evaluación preoperatoria, pues bueno, yo creo que es importante que estamos manejando pacientes pediátricos. Entonces, con nuestros pacientes pediátricos sí se puede hacer una evaluación del neurodesarrollo preoperatoria y postoperatoria. De hecho, en el Hospital Infantil de México, en el departamento precisamente de neurodesarrollo, sí se hizo un estudio donde se evaluaban los 5 aspectos o no sé cuántos del neurodesarrollo, se sacaba la escala preoperatoria y realmente no hubo diferencia del neurodesarrollo en el postoperatorio e incluso nuestros pacientes, algunos mejoraba la evaluación del neurodesarrollo. O sea, el paciente que se operaba tenía una evaluación de neurodesarrollo que estaba con cierto déficit preoperatorio, se operaba y el mejorarle las condiciones clínicas al paciente mejoraba su neurodesarrollo. Entonces, ese es otro aspecto que se puede tomar en cuenta. Ahora, yo creo que eso incluso tiene que ver, pues es un aspecto diferente con las complicaciones anatómicas cerebrales que presenta el paciente por el uso de bomba de circulación extracorpórea o por el uso o no uso de bomba de circulación, por la cirugía cardíaca, por complicaciones propias de la cirugía cardíaca. Y una variable es la bomba de circulación extracorpórea, otra variable son las complicaciones infecciosas, como en este caso que pueda tener y que también pueden repercutir, y
y otra es el sustrato anatómico donde se están presentando estas complicaciones. Un cerebro que ha estado crónicamente isquémico, pero que a la vez un cerebro o todos los tejidos crónicamente isquémicos tienen más desarrollo de vasos colaterales que favorecen el sangrado. Es decir, la isquemia produce infartos, por un lado, la isquemia preoperatoria, no me refiero al niño cianótico, pero por otro lado también esa isquemia crónica produce cambios en la coagulación. Son niños que siempre tienen tiempos de coagulación prolongados y que además producen cambios en el hematocrito y las dos complicaciones, tanto la isquemia como la hemorragia, van muy de la mano con la isquemia crónica. Entonces, pues yo creo que son aspectos que se deben de considerar. Con respecto a lo de la circulación extracorpórea, más que, como comenta el doctor Gutiérrez, si más que usar o no usar bomba de circulación extracorpórea, en un momento dado, más lo que se están, o las variables que están modificando son las estrategias de circulación extracorpórea, la presión de perfusión, la hemodilución, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas también repercuten en las complicaciones neurológicas. Y bueno, pues todo se debe tomar en cuenta. Y yo nada más, en el caso del paciente, pues, en el caso que se está discutiendo hoy, primero, sí tiene, o sea, sí es una deficiencia de glucosfosfato deshidrogenasa, o sea, sí es un favismo, como Sí, está o no bien es. diagnosticado, tiene manejo, incluso dieta y toda la lista de Ahora, medicamentos. eso produce alteraciones Sí, de o sea, fragilidad capilar, fragilidad de los glóbulos rojos. Entonces, hay muchos artículos que hablan de la fragilidad capilar asociada a este tipo ok, de patología. Entonces, eso. Ahora, la endocarditis es una cosa al margen, porque a mí, y como comenta el doctor Ramón Gutiérrez, o sea, ¿qué fue primero el huevo o la claro, gallina? O sea, ¿por qué se infectó? ¿Por qué tiene endocarditis? ¿Por qué claro. la endocarditis produjo la isquemia, produjo la hemorragia, o ambas, o, Hemorragia se o, produjo o la y el hemorragia se mental. produjo en asociación a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y al yo tener un niño con complicaciones neurológicas, es muy, y con complicaciones ya de hemorragia o de infarto, es también o sea, hay reactantes de fase aguda, etcétera, y eso también favorece las infecciones. Entonces, sí, creo que era chillón el niño y lo pellizcaron, pero Complejo el caso. niño tenía la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una cardiopatía, presenta una isquemia o sangrado al mismo Claro. tiempo, y el papel que juega en todo esto para la complicación neurológica, la endocarditis, ¿no? Yo creo que sí son muchas cosas que se están presentando en este niño, ¿no? Sí, no es el caso fácil, ¿no? Un caso complejo realmente. Por eso consideramos necesario incluir a más médicos. Y aquí, gracias a Anita, gracias al doctor Ramón Gutiérrez, que nos apoyaron con el diagnóstico, y prácticamente el manejo ha sido muy complejo, sobre todo en la terapia, ¿no? De lo quirúrgico realmente fue una cirugía realmente muy buena. Y ahora sí que el manejo quirúrgico, el posquirúrgico es el que ha estado muy intenso, ¿no? Ahora sí la terapia intensiva ha trabajado demasiado. Muy bien. Majo, adelante. Bueno, lo que decían de la anestesia, yo soy anestesióloga pediatra, pues parte de lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones es la monitorización con el NIRS, con un electroencefalograma transoperatorio y el diagnóstico previo de una lesión previa. Este chiquillo tenía la fractura del bracito, fue previo a todo el procedimiento, entiendo, ¿no? Entonces, esas fracturas que realmente no sabemos el diagnóstico de la fractura, ni cómo fue, ni cómo se la redujeron, porque muchas veces los ortopedistas hacen maniobras un poco tanto bruscas que pueden provocar sin número de problemas, y como dice el doctor, si ya tenía un problema agregado, pues solo era cuestión de sumar. Entonces, desde ahí se pudo haber desencadenado una infección, una endocarditis, y sumar. Durante el procedimiento anestésico, pues lo más que podemos hacer es mantener, obviamente, hemodinámicamente lo más estable el paciente,
sobre todo a la salida de la bomba y la monitorización continua neurológica. Creo que con el NIRS tenemos el ultrasonido del Doppler y con el encefalograma, en todo caso el BIS. No sé en su hospital si tienen algún tipo de monitorización, porque hay veces que no tenemos nada. Yo he estado en el no tengo nada, pero entonces me pego muy bien a mis TAs, a mi presión arterial media, para que eso no sea un desencadenante más. Otra, no sé si usaron algún tipo de ácido tranexámico o aminocaproico. Sí. Entonces también se ha visto, no sobre todo en cirugías de cardio, más sobre todo en hemorragias nacidas, que tienen hasta un 12% de desencadenar una isquemia cerebral. Entonces, pues es sumarle a muchos factores que pues este pequeñito a lo mejor pues fue una alcancía y todo el mundo le puso un peso y ya pesa, ¿no? Claro. Otra pregunta que yo quería también hacerles. Nosotros muchas veces, y este es el caso, el ejemplo más clásico, tenemos un niño en la terapia intensiva, tenemos una cirugía en la cual salimos satisfechos como grupo quirúrgico, sale el niño extubado, muy buena evolución los primeros días, y en el día 10 o en el día 8, convulsiona. Y entonces nosotros pensamos que la terapia intensiva le echó aire por el catéter izquierdo, o que algo le pasó, y entonces empezamos a argumentar que algo más extra iatrogénico está pasando. ¿Cómo sospecho yo, cirujano intensivista? Me imagino que depende del tipo de cirugía, si las cirugías de alto riesgo. ¿Cómo sospecho o en qué momento debo de hacer una evaluación neurológica integral para poder determinar si aquel niño con una cardiopatía congénita compleja puede desencadenar este tipo de eventos? Bueno, yo si quieres, no sé si quieres empezar, Ana, o yo. Defendernos. Ya levantó la mano. Bueno, yo creo que esa respuesta o esa evaluación va a empezar desde el prequirúrgico, porque ese paciente, pues, si tiene ya una condición de base sindromática, pues evidentemente tiene una complejidad mayor a tener un riesgo mayor, perdón, a tener una complicación. Y entre las principales, pues la parte neurológica, ¿no? Entonces, eso dependerá mucho también del tipo de cardiopatía y el tipo de cirugía que se va a llevar a cabo, ¿no? Lo que hablaban ahorita. Si es bomba, no es bomba, si se utiliza anticoagulación, si no se utiliza anticoagulación, si la presión de perfusión está adecuada, si yo tengo un monitoreo adecuado o no. Entonces, yo creo que todo es una condición multifactorial para que ese niño conlleve un riesgo o no de tener una crisis, ¿no? Probablemente si yo en el mejor con un NIR, si tengo un electro de amplitud ahí conectado y la presión de perfusión la tengo bien y puedo hacer un ultrasonido Doppler ahí transquirúrgico, pues a lo mejor me voy yo con calma, ¿no? Y prevenir cualquier tipo de condición que se pueda presentar. Pero si no estoy bajo esas circunstancias, si fue una cirugía complicada, pues desde la clínica, y incluso los artículos lo refieren, ¿no? En qué momento hacer una imagen o no. La clínica va a ser mandatoria, aunque de manera inicial yo pueda encontrarme al paciente sedado, bajo estímulo, no sé, benzodiazepinas, fentanil, dexmedetomidina, lo que sea. Obviamente va a ser una condición medio modificada, pero al final la clínica va a ser mandatoria, porque la mayoría de los centros en donde estamos probablemente no va a poder hacer una resonancia de manera inmediata en el postquirúrgico, bueno, una tomografía y mucho menos una resonancia. A lo mejor voy a tener que basar solamente en un ultrasonido Doppler, si es que lo puedo tener, y en la clínica que sea del paciente. Entonces, yo creo que la evaluación neurológica siempre dependerá del paciente, el tipo de caso, el tipo de la cirugía y la condición del transquirúrgico y las primeras horas post terapia intensiva. Yo creo también, agregando a lo que dice el doctor, que la evaluación neurológica empieza antes, pero continúa. Y si yo tengo un basal y sé que mi niño normalmente no convulsiona y tengo de repente nuevos síntomas, por ejemplo, empieza con una epilepsia o empieza con una paresia de extremidades,
Entonces, algo está pasando o algo pasó en el transcurso de estos días que es nuevo para el paciente, que le está condicionando esta alteración. Entonces, ahí es donde empieza la nueva investigación de estos síntomas neurológicos con una evaluación completa. Estos niños seguramente si están en terapia ya tienen actualizados todos sus exámenes de laboratorio, que son de las primeras cosas que se tienen que descartar también, que no se trata de un trastorno hidroelectrítico, de una alteración en la glucosa o algo básico, pero si ya se trata de algo focal, algo que estoy viendo que está iniciando en una parte del cuerpo, como es el hemicuerpo o como es a lo mejor en la hemicara, está hablando de que hay una lesión muy específica en cierta zona del cerebro y necesitamos una neuroimagen que nos aclare si esto que estoy pensando de la sospecha de que algo está pasando ahí y que nos diga si está pasando o no. Y el estudio de neuroimagen ante estas circunstancias, como lo dijo el doctor, es el que tengan disponible, porque obviamente ante la urgencia de la presentación de un nuevo síntoma, lo importante es aclarar qué es lo que está pasando y si tengo libre la tomografía y me la van a hacer ahorita, entonces la voy a usar, o si tengo la facilidad de que en mi centro están sensibilizados a los eventos vasculares cerebrales, lo cual es algo raro realmente que pase en niños, pero si en este caso me facilitan y me permiten hacerle la resonancia y tengo a un experto como es el doctor Ramón en neuroradiología que me ayude también a hacer el diagnóstico, entonces lo voy a usar. Entonces, lo más importante es saber con qué recursos cuento y qué recursos puedo usar de manera rápida para poder llegar a un diagnóstico y tener como este caminito trazado. La verdad que, bueno, yo no sé en la experiencia del doctor, pero por ejemplo en el INP cuando yo estuve, prácticamente cuando nos hablaban de la terapia cardiovascular era por la presencia de crisis convulsiva, era prácticamente la causa y pues ya seguíamos en ese caso el caminito, pero la frecuencia de estos eventos realmente es poco. Ahorita nos tocó con este paciente que es de la consulta privada, pero este caminito un poco trazado veo manifestaciones neurológicas súbitas, hablo con la neuróloga, le pregunto si, y de hecho tuvimos cierta facilidad porque ahorita ya hay videos, me mandaron el video de las convulsiones, se dijo rápidamente, son convulsiones, pídele un estudio de neuroimagen, se pidió el estudio de neuroimagen rápidamente, pedimos el apoyo del doctor Ramón, nos ayudó a establecer el diagnóstico y se tomaron las medidas pertinentes. Pero creo que es algo que en la vida cotidiana no se tiene trazado este caminito, en mi caso porque no es una patología frecuente en niños o cotidiana. Ahorita pues por la relación que hay con el servicio de cardiovascular lo estoy viendo, pero no es algo realmente que tenga en la vida cotidiana o que sea muy frecuente en la neurología pues pediátrica. Muy bien, Y es muy importante lo que acaban de decir ustedes dos, el doctor García y la doctora Rodríguez. La clínica es mandatoria, definitivamente. Desde mi entrenamiento a mí me enseñaron que yo estudié radiología clínica. No somos ni aprieta botones, ni saca placas, ni estamos interpretando una imagen. Esta imagen corresponde a un ser vivo, a una unidad, a una entidad. Por lo mismo, yo nunca acepto, bueno, en el hospital, claro, en particular es diferente, pero en el hospital nunca acepto una solicitud de un estudio si no va acompañada de los datos clínicos o de un diagnóstico presuntivo o ya definitivo. Porque además nos meten a nosotros en problemas, a los radiólogos. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque no es lo mismo con la resonancia, sobre todo la cantidad de secuencias que hay son infinitas, bueno, no infinitas, pero son innumerables. Yo necesito saber qué están buscando para saber qué tipo de secuencia le voy a decir al técnico que haga. Porque no es lo mismo una secuencia que yo voy a hacer para diagnosticar un tumor que ha tenido una hemorragia, que una hemorragia secundaria a un embolismo, o que un paciente que tiene una malformación congénita o que tiene algo. Entonces la clínica a mí me está orientando para que yo sepa qué es lo que voy a pedir específicamente y en este caso, entonces me tengo que basar en la clínica. Nosotros los radiólogos tenemos la obligación de conocer la clínica, también somos médicos y en nuestro entrenamiento parece que
Como decían antes, no, pues si voy a ser médico no me interesa saber matemáticas o no. Claro que sí, y cada vez con las especialidades hay muchísimo más. Ahora, por ejemplo, con la resonancia, no solamente son las matemáticas, sino hay que estudiar física para poder saber con las técnicas qué física se está alterando, qué leyes físicas se están modificando, porque esas son las bases de las técnicas que yo voy a poner en resonancia magnética. Así como les decía, puedo poner una técnica y puedo diagnosticar el tiempo de evolución y el estadio en que se encuentra la evolución de esa hemorragia, simplemente por conocer la física de la hemorragia, qué es lo que le sucede a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, qué le sucede cuando se rompen y qué es lo que pasa cuando hay la salida de los líquidos intra a extracelular o intersticial. Todo esto lo sabemos porque lo podemos ver con la física de la resonancia. En la tomografía computada es más fácil, entre comillas, porque al hacer un barrido en general, con tener el estudio grabado o el estudio en el software, yo puedo modificar las técnicas para poner técnica de hueso, técnica de partes blandas, en fin, modificar las densidades y nosotros poder hacer el diagnóstico. En cambio, en la resonancia, si yo no pido la secuencia específica para lo que estoy buscando, me va a pasar. Y esto, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que conocer la clínica para poder hacer buenos estudios y buenos diagnósticos. En este pacientito estaba evidente lo que habíamos visto, que en la tomografía computada se veía muy poco, pero sí se veía. Obviamente yo lo confirmé con la resonancia. A mí me enseñaron primero la resonancia, pero la hemorragia que tenía en la cabeza del núcleo caudado estaba afectando y comprimiendo el brazo anterior de la cápsula interna. Al tener comprometida el brazo anterior de la cápsula interna, estaba comprometida la vía piramidal. Y entonces sabemos que el brazo anterior de la cápsula interna nos va a llevar el movimiento en la parte de los miembros superiores, o sea, brazos principalmente. Entonces, si estamos viendo que el niño convulsiona y empieza a mover el brazo, pues ya me está orientando a que en la cápsula interna, en la parte anterior, es donde puede estar el problema. Entonces, se aboca uno más a buscarlo también más directamente. Si fuera en el brazo posterior, generalmente son los miembros inferiores y entonces ahí habría uno que ir a buscarlo. Igual con el cruce de las vías piramidales, porque podría ser directa, podría ser la cruzada. Entonces necesitamos saber la clínica para tratar de ver. Y es lo mismo cuando nos sucede, por ejemplo, que no es lo mismo una parálisis facial central o una periférica. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar y dónde lo vamos a buscar. Entonces necesitamos la clínica, no nada más la imagen. De acuerdo, doctor, gracias. Sergio, adelante. Digo, no quiero ser ya tan repetitivo, creo que los comentarios que ya ahorita se mencionaron fueron bastante completos, pero sí, creo que, digo, dependiendo del tipo de patología cardíaca al que nos vayamos a enfrentar, sería como ya tener un plan de ver si requiere un manejo o una monitorización neurológica antes, durante y después del procedimiento. Creo que ya habíamos hablado un poco de esto en otras emisiones, en la que hablaba justamente del NIRS durante la cirugía y el NIRS justamente en los cuidados que se tienen en la terapia intensiva. Entonces digo, si va a ser un procedimiento sencillo, por decir algo, un cateterismo, pues tal vez podamos omitir ciertos parámetros, pero si va a ser una cirugía un poco más compleja, que sí va a requerir o que se espera que su estancia en la terapia intensiva va a ser más larga, no estaría como de más tener como ese protocolo de hacer una vigilancia neurológica antes del procedimiento para descartar el de que hubiera algún tipo de malformación o algo justamente de base que nos pudiera hacer ruido en el postquirúrgico, hacer el seguimiento durante la cirugía y a su llegada a terapia intensiva, y posteriormente no quedaría de más que ya si el niño ya se fue a su casa, ya está dado de alta, podemos decirlo, darle algún chequeo como de revisión para ver que no haya o que no tengamos algo más a largo plazo. Digo, en general, pues, digo, ya estuvieron complementándolo los doctores, pero sí creo que a lo mejor nos daría oportunidad de tener como plan a futuro en algunos manejos de posteriores. Bueno, gracias, Sergio. Muy bien. No sé si existe algún otro comentario. Muy bien. Bueno, pues de no ser así, muchas gracias a todos. Oscarito, felicidades, amigo. Gracias
Anita, gracias, doctor Ramón, gracias, Yair, por su presencia y sus observaciones. Estamos aquí Muchas todos los gracias. lunes, siempre cirugía cardíaca, como siempre están invitados también por si les interesa. Anita, yo sé que tú estás ahí también escuchando todos los días todo lo que comentamos. Un Muchas poquito. gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena Gracias.